Escucho si alguien tiene alguna duda. Si no, entonces podemos, podemos empezar con un poco de materia, hacer un repaso y también ver algunos de los ejercicios de, ¿cómo se llama? De don Marco Alfaro ahí, la resolución, para ver cómo se deben ir trabajando. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces vamos con materia y si alguien tiene alguna duda ahí en medio, me dice. La vez pasada, no sé si me pueden recordar un poco más o menos por dónde habíamos quedado. Vamos a ver, pero ya habíamos visto esto. Vamos a ver, permítame un momento. Ya hemos visto la definición del resto de Lagrange, que era muy parecido a lo que era un término del polinomio de Lagrange, nada más que no evaluamos en el centro, sino que evaluamos en ¿cómo se llama? En teta. ¿Okay? Y la diferencia del polinomio de Lagrange con la fórmula de Lagrange es que ahora nosotros tenemos tanto el polinomio de Lagrange como su resto, ¿ok? Y esto sí es una igualdad, ¿ok? La función f es igual al polinomio de Lagrange más el resto de Lagrange, ¿ok? Si uno quita el resto, aquí lo que queda es una aproximación, ¿ok? Entonces, el polinomio de Lagrange aproxima el valor de la función alrededor de, bueno, en x, alrededor de este centro, ¿ok? Si el centro, si el valor que uno evalúa en x es cercano al centro, entonces la aproximación es buena y si no, no. Por ahí me preguntaba, lo que no me acuerdo era quién exactamente, en el foro, con esta de la práctica. Vamos a ver. Con la primera de la práctica. Que me decían que no entendían muy bien cómo responder esta pregunta. ¿Okay? Nada más solo por si acaso, sé que Alejandro me estaba escuchando, no sé si todavía me escuchan bien. Nada más para saber, porque como todo el mundo está tan callado, no sé si estoy hablando solo. ¿Ven bien la pantalla y todo? Ok, perfecto. Gracias, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio, nos dice en el gráfico discontinuo de la figura corresponde al polinomio de Taylor, o sea, la parte esta en rojo corresponde al polinomio de Taylor, ¿ok? De una función f de x. Entonces la pregunta es cuál corresponde a un polinomio de Maclaurin. Si uno recuerda, los polinomios de Maclaurin son los que son centrados en cero, ¿ok? Entonces el centro, el a, es igual a 0, ¿ok? Bueno, como a es igual a 0, entonces la función es aproximadamente el polinomio de Taylor. ¿Alrededor de quién? Alrededor de 0. Quiere decir que esta no sería, porque vean que esta alrededor de 0 no se acerca tanto. En cambio, esta alrededor de 0 sí son técnicamente iguales, casi iguales. ¿Okay? Entonces, este sería el que corresponde a un polinomio de Maclaurin. ¿Por qué? Porque está centrado, porque son muy parecidas alrededor de 0. ¿Okay? Eso es con respecto al primer ejercicio. ¿Okay? Por ahí me preguntaba, no me acuerdo quién me preguntaba, pero bueno, espero que le haya quedado claro. Puede que haya sido también alguien de la tarde, pero no estoy seguro. Muy bien. Recalco, bueno, para los que vienen entrando, si alguien tiene alguna duda, nada más puede abrir el micrófono y hacer la pregunta que tenga que hacer. Puede ser de esta materia, puede ser de integrales impropias, no hay ningún problema. ¿Okay? Pero como nadie ha preguntado nada, entonces estoy haciendo un repaso de la semana 4, que es en la que estamos, que es de polinomios de Taylor. Muy bien, eso es entonces con respecto a esto. ¿Okay? Muy bien. Y estas todas creo que ya venían salvo esta última, todas venían en el folleto de don Marco Alfaro. ¿Okay? Mi opinión personal, este tema es un poco más fácil de entender. Bueno, después de que uno le explica un poco, que el de integrales impropias, porque es muy mecánico y muy formulero. ¿Okay? Muy bien. La parte más compleja, en mi opinión, de esta sección es, es lo del resto, porque a veces uno tiene que acotar el resto de Lagrange, y eso sí se las trae un poco más.
Ok, pero bueno, vamos a ver la materia. Muy bien. Ya hemos visto la fórmula de Maclaurin, que es técnicamente lo mismo que la fórmula de Lagrange, nada más que con centro en cero. Ok. Ok, y si no me equivoco, ya hemos visto también estos ejemplos. Pero bueno, podemos echarles un ojillo otra vez. Dice calcula el resto de Lagrange de las siguientes funciones, de seno de x con n igual a 4, ok. Y ahora en 4 y centrado en pi tercios. Pues hacemos siempre lo mismo, calculamos 4 derivadas para el polinomio y una más para el resto de Lagrange. Okay. Esa otra derivada no la vamos a evaluar en el centro, sino que la vamos a evaluar en teta. Y ese teta siempre va a estar en el intervalo entre x y pi tercios. Este x, probablemente si vamos a hacer una aproximación, va a ser el valor que vamos a evaluar. ¿Está bien? Okay. También por ahí estuve respondiendo el foro, por si alguien quiere hacer alguna pregunta de algo del foro, etcétera. No sé si Myron no tiene ninguna pregunta de nada por el estilo, pero bueno, ahí cualquier cosa me avisa. Muy bien. ¿Sí? Yo le estaba intentando ayudar a una amiga ayer con un ejercicio. No sé dónde ella lo sacó, pero ¿usted cree que me puede ayudar con eso? Es uno de criterios de convergencia. Sí, si lo Lo manda. envío al grupo de WhatsApp. Perdón. ¿Lo envío al grupo de WhatsApp o lo subo al foro? Si quieres jugar al foro, porque me queda más fácil meterme que en WhatsApp. Ok. Pura vida. Ok. Mientras... no sé quién es. Creo que no sé quién es. No voy a batear. Pero bueno, mientras tanto, vamos a echarle un ojillo. Vamos echándole un ojillo a esto. ¿Ok? Aquí están los restos también. Bueno, los dibujos, eso está bastante importante. ¿Ok? Vean que por ahí en algún momento me preguntaban qué es cita, de dónde aparece. Bueno, aparece de parte del teorema del valor medio y ese tipo de cosas, ¿ok? Y técnicamente es un valor ahí entre cierto intervalo, entre 0, por ejemplo, en este caso, entre 0 y x, digamos, si x está por aquí, entonces θ es un valor entre todos estos, entre 0 y el x que está por ahí. ¿Okay? Que uno no conoce, pero uno sabe que existe. ¿Okay? Eso es lo importante. Muy bien. Vamos a ver si hay un ejemplo más. Ok. Vamos a ver este ejemplo. Entonces tenemos n igual a 1 aquí. Bueno, para arcotangente. Muy bien. Entonces, centrado en 0 y con n igual a 1. Como es n igual a 1, nada más derivamos una vez para el polinomio y derivamos dos veces para el resto de Lagrange. Tomamos esta derivada, la evaluamos en teta. ¿Okay? Y ya cuando evaluamos en teta, esta sería la fórmula del resto de Lagrange, con x a la 2 entre 2 factorial. ¿Okay? Me pregunta Myron que si podría explicar la justificación que se da en el ejercicio 3 de Don Marco Alfaro. Sí, está bien, Myron. Ok. Nada más para terminar esta idea, pero en realidad ahí estaba. O sea, esa es técnicamente la forma de, perdón, la forma de sacar el resto de Lagrange, entonces es bastante sencilla. ¿Okay? Eso no tiene mayor problema. El problema generalmente es a la hora de acotar el resto de Lagrange. Pero muy bien, vamos a ir al ejercicio 2. Perdón, dice Myron. Ejercicio 2. Si no me equivoco, lo que usted preguntaba era que por qué ellos deciden derivar y no utilizar las fórmulas directas de logaritmo natural de x, ¿verdad, Myron? ¿Estoy en lo correcto o no? No, me refería a porque ellos derivan de una vez toda la función completa en lugar de como en seno y coseno, que lo hacían por separado. Ok. El primer problema es que esta cosa no está centrada en cero. Ok. Entonces, por ejemplo, la fórmula que nosotros tenemos para logaritmo es para logaritmo natural de 1 más x o 1 menos x. ¿Okay? Y no está centrada en cero, perdón, y no está centrada en 1,
está centrada en 0. ¿Ok? Entonces aquí no puedo aplicar una fórmula para logaritmo solito, ¿ok? Centrada en 1, porque uno sabe que está centrada en 1 porque de aquí aparece un x menos 1. ¿Ok? Entonces esa sería la razón por la que no puedo usar la fórmula de desarrollos de Taylor de uso frecuente. ¿Ok? Sí, pero o sea, no me refiero a por qué no puedo utilizar la fórmula de uso frecuente. Eso, pues sí, lo entiendo. El punto es, por ejemplo, en seno y coseno, lo que hacían en el ejercicio es resolver primero seno, luego coseno, o sea, sacar el polinomio de Taylor de cada uno de ellos por separado y luego lo suman y lo restan. Entonces, acá en este ejercicio lo que se hace es que se deriva completamente f de x y se va creando el polinomio de Taylor después de ser Ok. evaluado. Entiendo. Usted dice que por qué no hacer este en términos de centrado 1 y este en X centrado en 1. Esa es la pregunta. Ajá, sí, exacto. Mm, Pues creo que da igual. Si usted lo hace de esa manera, debería darle lo mismo, creo. Entiendo. Entonces, Nada más digamos, que el habría hecho que de... agarrar este y digamos, a calcular las derivadas y decir que están centradas en 1, luego hablarlas en 1 y luego hacer la suma. Por Ok, ejemplo, entiendo. cuando uno deriva, vamos a ver, esta cosa y la evalúa en 1, da 0. Luego, si usted calcula por aparte este, lo deriva y evalúa, le da, vamos a ver, menos 5 cuartos, que creo que ese es el menos 5 cuartos que aparece de primero. Y ahí va sucesivamente. Sí, podría ser el mismo rollo, digamos, calcular estas derivadas, evaluarlas en 1, multiplicar por x menos 1 y todo eso, y esta también. Ya, ya, ya. Sí, Gracias, profe. bueno, con gusto. Ok, Ya también, está en el foro el ejercicio. ok, está bien, ya vamos con ese ejercicio, está bien. Nada más para aprovechar que ya estoy por estos rumbos, voy a responder la duda que me dice María. Dice, profe, luego podría explicar la parte B del ejercicio 8. ¿Ok? Y Erika me dice, profe, podría explicar la parte B de ese ejercicio. Entonces voy a aprovechar para explicar la parte B de este ejercicio. ¿Ok? Y ya casi vamos al ejercicio 8 y después con la duda que me puso en el foro, no me acuerdo quién. eh, ok. Entonces, dice que muestre que el resto de Lagrange de orden 3 es menor o igual que 2 entre 27 por x menos 4, por x menos 1 a la 4. ¿Okay? Para todo x entre 3 cuartos y 1. ¿Ok? Vean que el centro es 1. ¿Ok? Entonces, cuando habla de esto, en esta parte, técnicamente se está refiriendo que el teta va a pertenecer, recuerden que pertenecía entre x y el centro, ¿verdad? ¿Okay? En este caso el x va a ser 3 cuartos. ¿Okay? Ahí es donde vamos a evaluar. ¿Okay? Muy bien. María, no sé si hay algún problema con respecto a cómo calcular el resto de Lagrange. ¿Ok? Si no hay problema, usted me dice y nada más indíqueme por ahí por el chat y si no, doy por un hecho de que sabe de dónde sale esta fórmula. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien con el resto de Lagrange? María, ¿cómo calcularlo? Puedes escribirme ahí por el chat o me responde por el micrófono. Ah, perdón. Sí, está bien. Usted me decía el 8. Ya voy al 8 entonces. Pero Erika, entonces era Erika la que me preguntaba sobre el 2. No hay ningún problema sobre cómo calcular. No, profe, sí lo entiendo. Ah, Lo que bueno. no entiendo es por qué X se tiene que evaluar, bueno, en 3 cuartos. Ok, por lo siguiente. Entonces, esta es la fórmula del resto de Lagrange. Y teta, entonces, como escribí ahora, pertenece a el intervalo entre X y el centro, ¿verdad? Okay. Ahora dice que para teta entre X y 1, eso es lo que dice esto y esto también. Es exactamente lo mismo. Okay. Ahora ellos dicen que si X está entre 1 y 3 cuartos, o sea, ahora este X ya no va a ser cualquier cosa, digamos. Están diciéndome que el valor de X está entre 1 y 3 cuartos. O sea, este señor de acá tiene que ser 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es porque me lo están indicando. Entonces, ahora teta está entre 1 y 3 cuartos y
hay que acotar esta parte de acá. ¿Ok? Esa parte es la que hay que acotar. Todo lo demás, uno simple y sencillamente lo evalúa. Aquí hay un pequeño, vamos a ver. Sí, lo que hay que acotar, perdón, es esta parte, porque esta parte uno no la conoce, uno no sabe quién es este valor, nada más sabe en medio de qué valores se encuentran. Entonces, si θ está entre 3/4 y 1, vamos a intentar construir esta expresión. ¿Okay? Elevamos al cuadrado, entonces me queda 9/4. Bueno, en realidad voy a elevar al cuadrado otra vez. Entonces vamos a intentar acotar esta expresión, que es lo único que no conocemos, digamos, de esa parte. 1 entre 24 sí lo conocemos, es este que está aquí. Y x menos 1 a la 4 es esta parte. Muy bien, entonces como θ está entre 3/4 y 1, 1 eleva al cuadrado, entonces queda 3/4 al cuadrado menor que θ cuadrado menor que 1 al cuadrado, que es 1. ¿Okay? Con esta desigualdad podemos darle vuelta a cada una de estas expresiones y lo que pasa es que se le va a dar vuelta a las desigualdades. O sea, queda 1 entre 3/4 al cuadrado mayor que 1 entre θ cuadrado mayor que 1. ¿Ok? En este caso particular queremos acotar esto por arriba. ¿Ok? Entonces, la desigualdad que nos interesa es esta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es mayor o igual que 1 entre θ cuadrado. Esta la descartamos, esa no nos importa. ¿Okay? Entonces, eso es lo que aplican aquí. El resto de Lagrange, que es esta expresión en valor absoluto, ¿okay? Es menor o igual que 1 entre 24, ya lo teníamos, digamos, eso no hay ningún problema. X menos 1 a la 4 también, no hay problema. Pero 1 entre θ cuadrado es menor que esta parte, entonces esto está bien. ¿Okay? Y ahora lo único que hacen es desarrollar esto. 3 por 3, 9, hacen las cancelaciones del caso y ya les queda el valor que ocupaban. Usted me decía que por qué era 3/4. Bueno, es 3/4 porque me lo indican. ¿Está bien? Eso es todo. No sé si eso responde a su pregunta, Erika. Sí, listo. Gracias. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, ahora vamos a ir al ejercicio 8 y después vamos a la pregunta del foro. Entonces, ejercicio 8, por ahí, que me decía María. Vamos a ver, 5. Me dice Francela que si fuera que no lo indicaran, ¿cómo sé qué valor usar? Si le dicen que hay un valor de una aproximación, o sea, que tiene que aproximar una función, el valor en donde usted evalúa el polinomio de Taylor, ese va a ser el valor de X, ¿está bien? Y el otro valor uno lo conoce porque es el centro, y ya le habían dicho también de cómo calcular el centro, Francela. Por ahí, bueno, podemos ver ahorita otro ejemplo. Vamos a ver si en este ejemplo 8 hay algo parecido a eso. Ok, con gusto, Francela. Muy bien, entonces me decía parte B del ejercicio 8. Okay. Entonces, bueno, no hay ningún problema, se calcula el polinomio de Taylor de seno de X. Y ahora dice, utilice T3 para obtener esta cosa que es una aproximación de la raíz no nula de esta ecuación. Muy bien. En este caso es un poco distinto a todo lo que hemos visto antes. Antes solo nos pedían calcular el polinomio, nos decían aproxime una función. ¿Okay? Ahora nos están dando una ecuación. Y es esta que está por acá. El polinomio de Taylor de seno. Vamos a ver cuál es. Es este que está aquí. ¿Okay? Y lo que nosotros teníamos es lo siguiente. Usted lo que tiene es la ecuación seno de x igual a x cuadrado. ¿Okay? Si usted intenta despejar valores de x de aquí, ¿okay? Aparte decían la solución no nula, que por ejemplo si uno evalúa en 0,
a ambos lados, seno de 0 es 0 y x a la, y 0 a la 2 es 0. Entonces, hay una solución de esto que es 0. ¿Sí? Entonces, lo que se quiere encontrar es la solución no nula. Cuando dice no nula es de que no sea 0. O sea, un valor diferente de x igual 0. ¿Sí? Pero despejar x de aquí está complicado. No solo complicado, en realidad técnicamente es como imposible despejar x de esta ecuación. Se puede aplicar arcoseno a ambos lados y le va a quedar una cosa aquí con x, otra con x de este lado, entonces no lo puede despejar, puede aplicar raíz a ambos lados y no lo puede despejar y después de eso técnicamente no hay nada que hacer. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo puedo encontrar otras soluciones de esta ecuación? Esa es la pregunta. ¿Okay? Entonces, lo que se hace es, bueno, se calcula el polinomio de Taylor de orden 3, de seno, y se cambia seno por el polinomio de Taylor. ¿Ok? Aquí está. Ellos lo que hacen es pasar esto para acá. Digamos, seno de x menos x cuadrado igual 0. Esto es como por aparte esta. ¿Ok? Entonces ellos lo pasan a restar. ¿Ok? Y ahora dicen, bueno, como el polinomio de Taylor aproxima esta función, entonces una solución, yo puedo encontrar una aproximación de una solución a esta ecuación si yo cambio seno de x por el polinomio de Taylor de seno. ¿Okay? Todo lo demás lo dejo igual, que es esta parte. Vean que esto ya es un polinomio y puedo encontrar la solución. Saco un x a factor común, que esa es la solución nula. ¿Okay? Técnicamente eso me genera la solución nula. Y después me queda otra ecuación. Vamos a ver si está por aquí. Sí. No lo escribe Don Marco. Pero bueno, la solución de esto es, creo que es esto o con más. Tiene dos soluciones. Hay una que es no nula. Entonces, si uno saca x a factor común, aquí quedaría 1 menos x cuadrado sextos menos x. ¿Ok? Igual a 0. Esta es una cuadrática, usted lo puede meter en la calculadora. En realidad, esta también la puedo haber metido en la calculadora. O usando la fórmula general o cosas por el estilo. Entonces, esta cosa le da dos soluciones y una de ellas es esta. Entonces, esta sería una aproximación de una solución de esta ecuación, ¿okay? Que no sea 0 la solución. ¿Okay? No sé si eso responde a su pregunta, mi estimada María. Puede indicarme ahí por el chat. O si no le queda claro, también puede abrir el micrófono. Ok, dice que sí. Ok, con mucho gusto, Profe, María. Sí. ahí ese raíz de 15 menos 3, Ujú. digamos, tengo que llegar a sustituirlo o algo así. No. O sea, en realidad uno de aquí llega a esta ecuación, cambiando el polinomio, el seno de x por el polinomio de Lagrange en esta ecuación. Cuando usted lo cambia, usted pues mete en la calculadora o haciendo factorización, etcétera, o la fórmula general, usted puede encontrar esta solución y otra. En realidad dice, si usted lo mete en la cálculo, dice que tiene como soluciones x igual 0, x igual esto y x igual raíz de 15 más 3. Y ya eso es lo que le estaban pidiendo técnicamente. Ah, ok, ok. Gracias. Bueno, con gusto. Muy bien. No sé si hay pregunta en la parte C. Creo que no. Es como concluir que tienen el mismo polinomio. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a ver la que estaba en el foro. Vamos a ver, estamos por acá. Solo por si acaso voy a repetirlo porque todavía hay gente que pregunta. No hay tarea, ¿verdad? Por ahora. Yo les indico cuando hay tarea. Lo único que había era un trabajo en clase que pueden presentar ahí el miércoles y vamos a ver si el asistente lo puede revisar. Ok. Si no, pues queda igual como tarea. Esta semana hay quiz por si acaso. ¿Dónde estaba el foro? Aquí está. Ok, vamos a ver qué es lo que me pregunta Yendri sobre convergencia. Voy a descargar la imagen. Y vamos a darle vuelta.
¿Cuál es la pregunta, Gendry? Bueno, vamos a ver si me lo escribió en el foro o si me puede abrir el micrófono y decirme. Vamos a ver si determina la convergencia integral utilizando cualquier método. ¿Podría sugerirme alguno? Intenté direct y comparación directa. Llegué a un callejón sin salida. Vamos a ver si se me ocurre rápido. Pues yo hubiera usado comparación directa. Pero no sé si, vamos a ver, 5 medios entre X. Todos estos valores desde E hasta más infinito son finitos, ¿verdad? Digo, son finitos, son positivos. Entonces, esta cosa que está acá es menor que logaritmo natural de X, en particular es menor que X, ¿verdad? Logaritmo natural de X es menor que X. Entonces, esta integral es menor que la integral de E a más infinito de X. ¿Ok? Sobre el denominador no pensaba cambiarlo. X a la 3 más X a la 5 medios más 1. ¿Okay? Y arco tangente es una función acotada. Es menor que pi medios. Esto multiplicado por pi medios. ¿Okay? Que es una simple constante de X. ¿Okay? Entonces, podría usar comparación directa porque X a la 3 es mayor, vamos a ver, es menor que todo esto que está aquí. Que X a la 3 más X a la 5 medios más 1. O utilizar el teorema de límite con 1 entre X a la 2. Dice Priscila que de dónde salió el pi medios. Eso es importante. Ya le digo, Priscila. ¿Está bien? Ya voy a eso. Muy bien, entonces esta cosa en particular es una multiplicación, ¿verdad? No es una potencia, solo por si acaso. ¿Okay? Y esto, bueno, voy a explicarlo de una vez. La función arcotangente, lo bueno es que hizo lo que tendría que borrar. Bueno, no importa, vamos a ver si lo puedo ver aquí. Entonces usted busca arcotangente, arctan de X. La función arcotangente es esta que está aquí. ¿Okay? Y es acotada, es una de las funciones más bellas que hay. Bueno, es una de mis favoritas. Y siempre está entre menos pi medios y pi medios. En pocas palabras, es más pequeña siempre que pi medios. ¿Okay? La puede meter en valor absoluto si tiene algún problema, pero siempre es menor que pi medios. ¿Okay? De ahí sale este pi medios. Entonces, logaritmo natural de X es menor que X, Priscila. Arcotangente es menor que pi medios. Se puede ponerle en valor absoluto. Entonces usa el criterio de convergencia absoluta. Eso es menor o igual que esta expresión. ¿Okay? En particular. Con gusto. Y ahora sí, bueno, aparte de todos los X son positivos porque vamos de E hasta más infinito, entonces no hay ninguno es ambiguo. Ok, y esto en particular, si usa comparación directa, entonces 1 entre X a la 3 es mayor que 1 entre todo esto que está aquí. Okay. Entonces me dice María, profe, entonces también es siempre mayor a pi medios. No. Como mayor a menos pi medios. Sí, sí. Es que acuérdense que arcotangente en valor absoluto es menor que pi medios. O sea, menos pi medios es menor que arcotangente y mayor que arcotangente. Okay. Muy bien. Y ahora esto es igual. Bueno, perdón, es menor. Si queremos usar comparación directa, que la integral desde E hasta más infinito de, bueno, pi medios, que eso en realidad es pura merula. Aquí X y aquí X a la 3. ¿Ok? De X. Y esta en particular es la integral de 1 entre X a la 2, que es convergente, porque es de primera especie. Como está por encima, esta converge. ¿Ok?
No sé si queda satisfecha con la respuesta, mi estimada Yendri. Sí, profe, muchas Sí, gracias. buenísimo, qué dicha. Puedo haber usado también el criterio de límite en este momento, pero bueno, aquí salía fácil la comparación directa. No soy el hombre más diestro con las desigualdades, pero esas estaban bien. ¿El límite cómo sería? ¿Perdón? Con lo mismo. Sí, ¿Cómo sería el digamos, primero toma esto y hace una comparación directa. O sea, esta parte sí es necesaria. Pero para analizar esta integral impropia, a veces es más fácil el teorema de límite con 1 entre x2, viendo los grados de estas cosas. Ok, Ujú. ok. Sí, sí, porque 5 medios es más chiquitito que 3. Entonces todo está bien. Ok. ¿Puedo borrar esto, Jenny? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si algún otro compañero tenía otra pregunta sobre este ejercicio o que les haya surgido. María. Dígame, María, levantó la mano, pues puede hablar. ¿Cuál es su pregunta? Ah, todo bien. Levantó la mano para decir que todo bien. Está bien, está bien. Muy bien. Ok. Bueno, si surgen más preguntas, por ahí nada más me dicen y las vemos en el acto. Ok. Vamos a ver qué más dice. A veces el problema con el resto de Lagrange es que a uno le piden como calcular una fórmula para Fn. Ok. Pero bueno, eso no es tan usual. Ok. Entonces, los test de las derivadas, eso vamos a ver. Eso no es tan relevante. Vamos a ver, me dice Edwin, profe. Comparación directa es solo en un intervalo de integración positivo, ¿verdad? Que ellos... vamos a ver. Creo que el teorema de comparación directa dice que las funciones tienen que ser positivas en el intervalo. Si nos venimos a las notas de Walker, mejor para no decirle cosas que no necesariamente son ciertas, nos venimos a comparación directa, ¿verdad? Y pide que la función en ese intervalo, desde A hasta más infinito, A podría ser negativo, no hay ningún problema, ¿okay? Pero que las funciones me dan valores positivos, ¿ok? Eso es lo que me pide. Me dice Erika que si puedo explicar el ejercicio 10C y D de Marco Alfaro. Sí, claro. No sé, Edwin, si le queda claro lo que le respondí. Don Edwin. Ok, bueno, un gusto, Edwin. Y entonces vamos a echarle un ojo al ejercicio 10. 10, parte B y parte C. Muy bien, entonces considere la función f de x igual al coseno de x, calcule el polinomio de Maclaurin generado por esto, de orden 3, todo eso está bien, es solo calcular las derivadas. Determine el polinomio de Maclaurin generado por esta función, ¿ok? Huele como que van a integrar en algún momento. Muy bien, entonces esto es nada más una composición, la parte B. Toman la parte B, toman este polinomio y hacen la composición. Okay. Muy bien. Y lo otro que nos dicen en la parte C, que creo que esa es la que me pregunta Erika. Ajá. Ok. Dice, utilice, bueno, aquí debería decir B en vez de C. Utilice B para calcular el polinomio Maclaurin generado por f de x, que es arcoseno, de grado 7. Muy bien. Ok. Bueno, estas partes eran importantes. La primera parte es importante para hacer una composición y calcular el polinomio de orden 6 de esta función sin derivar 6 veces. ¿Okay? Aparte, esta función, si uno lo nota, la derivada del coseno es 1 sobre 1 menos x al cuadrado. La derivada de esta función es esta. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, si tengo... ¿Qué pasa si yo integro esta función?
Bueno, hay que integrarla de ciertos valores que por ahora no sabemos a ciertos valores. ¿Ok? Pero si yo integro esto, a grosso modo, me va a quedar al coseno. ¿Ok? Pero entonces, si al lado izquierdo yo tengo un polinomio de orden 6, cuando yo integro me va a quedar un polinomio de orden 7. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere con que hay que utilizar el polinomio de Maclaurin generado en la parte anterior para calcular f de x. Lo que vamos a hacer es calcular esta integral. Técnicamente usted tiene a un lado la integral, creo que es como de 0 a x. De esto que está aquí, raíz de 1 menos t cuadrado. ¿Ok? De t. Y del otro lado, técnicamente voy a poner igualdad porque en realidad uno lo que va a hacer es calcular, usar la fórmula de Taylor. Vamos a integrar de 0 a x. Esta función aquí era igual al polinomio de Taylor de orden 6 más el resto de Lagrange. R6 de t. ¿Ok? Entonces, como tengo esta igualdad, esto es igual al polinomio de Taylor más el resto de Lagrange. Yo puedo integrar a ambos lados. Cuando integro a ambos lados, si no me equivoco, arcoseno evaluado en 0 a 0 y arcoseno de x es arcoseno de x. Entonces la parte de la izquierda va a quedar arcoseno de x. Vamos a ver lo que hizo don Marco. Okay. Eso es lo que hace aquí. Okay. Toma arcoseno de x. Evaluado en x da x y evaluado en 0 a 0. Okay. Por eso queda así. Esta expresión es este polinomio de Taylor, ¿ok? Más el resto de Lagrange. Vean que aquí no es una aproximación, sino una igualdad, porque estamos usando la fórmula de Taylor. Polinomio más resto. ¿Okay? Entonces él integra. Bueno, usa u porque la variable de arriba es x, sí, no hay problema. Integra de 0 a x y ya lo evalúa ahí, sin ningún problema. ¿Okay? Ok, entonces arcoseno de x es exactamente esta fórmula. Si usted quiere saber cuál es el polinomio de Taylor de arcoseno de orden 7, es este que está por acá. ¿Okay? Entonces, si quiere calcular una aproximación de arcoseno, basta con que evalúe esta expresión. ¿Okay? Este sería el resto. Eso lo podemos, creo que se utiliza luego dependiendo de lo que pregunte. No sé si esa parte le queda clara y ya seguimos a la parte de Erika. Sí, profe, y una pregunta más, ¿siempre tengo que integrar el resto? Yo le diría que mejor lo integre, porque si no lo intentamos, en algún momento le van a pedir que utilice el resto para algo, entonces intégralo también. Ok, fine. Gracias. Hay algo importante que no dice don Marco Alfaro. Bueno, no es como la cosa más relevante del mundo, pero es importante mencionarlo. Cuando uno integra, este teta que está aquí, en realidad, cuando uno integra no sigue siendo teta, ¿ok? En realidad, uno sabe que es otro valor, no necesariamente igual, uno le puede llamar phi, ¿ok? Que también va a estar en el mismo intervalo de integras, en el mismo intervalo, digamos, entre 0 y x, ¿ok? Pero cambia de nombre. Pero bueno, eso por si acaso alguien está leyendo las notas de Walker, por ahí Walker hace la mención, ¿saben? Pero bueno, si lo dejan así no hay problema, esa parte no es tan... No nos va a afectar en ninguno de los cálculos, ¿ok? Ok, ahora la parte de, nos dicen, la parte de, dice, use el polinomio anterior para aproximar el valor de pi. Muy bien. Y dice su herencia, evaluar en x igual a 1/2. Bueno, ¿y evaluar qué? Pues, si usted evalúa arcoseno en 1/2 le da pi sextos. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que si yo evalúo esto en 1/2, me da pi sextos. ¿Ok? Pero si estoy evaluando en x igual a 1/2, también debería evaluar aquí en 1/2. Aquí 1/2 al cubo. Aquí también. Aquí también. ¿Ok? Y aquí también.
Pero la aproximación solo me interesa la primera parte, que es este polinomio que está por acá. Si calculo esto, eso sería una aproximación de pi sextos. ¿Ok? Pero yo ocupo una aproximación de pi. ¿Qué es lo que hago? Bueno, y pasar el 6 a multiplicar. Pasa este 6 y lo pasa acá a multiplicar. Eso es todo. ¿Ok? Y eso le da una aproximación de pi. No sé si en eso estamos claros. Eso fue lo que pasó en D. Pero es que lo que no entiendo es que, digamos, si no hay que sacar como, bueno, ahí nos dan la sugerencia de un medio, pero no hay que hacerlo como los ejercicios anteriores, que se igualaba arcoseno igual a pi, no sé. Es que en este caso, vea que si directamente usted evalúa en un medio, le da pi sextos. Usted pasa el 6 para acá. Entonces digamos 6 arcsen de un medio es igual a pi. Entonces, basta multiplicar el polinomio de Taylor por 6 y listo, porque el coseno es de x. Si fuera x menos algo o más algo, hago un despeje y veo para qué valor me da un medio o algo por el estilo. Pero ahí no viene al caso, es muy directo. No sé. Ok, listo. ¿Sí? Gracias. Ok, Ujú. con gusto. Muy bien, y no sé si la otra parte también hay dudas. Ah, bueno, las cifras decimales de exactitud es porque uno las ve. Pi es 3.1415, no sé qué. Ok. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta sobre algún ejercicio. Vamos a ver si veo algo interesante. Creo que alguien había preguntado por un ejercicio que estaba también aquí resuelto en el foro. Creo que eso no lo respondí porque ya era un poco tarde y ocupaba levantarme temprano, pero no me acuerdo exactamente a dónde estaba. Bueno, no importa, ahí si no lo respondí. Profe, fui yo, era el número 3. 3. Ajá. Ok. Y no sé, es que me acuerdo que usted dijo, lo que no me acuerdo es qué es lo que yo había dicho, pero no sé si entendió la solución o no la entendió. No, no la entendí porque de hecho no sé cómo, digamos, cómo saber cuál es el polinomio, eso es lo que preguntaban, de Digo, grado mínimo era. Ajá. ah, ok. Sí, que él empieza a evaluar en todos los valores. Uno por uno hasta ver cuál es el que sirve. Él lo hace por pura fuerza bruta. Ok, fuerza bruta es intentar uno por uno. Ok. Un profesor mío decía que cuando uno utiliza fuerza bruta al final solo queda la última palabra. Pero no, es una forma de hacerlo. Vamos a ver. Hay el polinomio generado de tal forma que sea menor que esto. Okay. Entonces, una forma de hacerlo es esta que hace Don Marco, que es evaluando ahí todas esas cosas. Y otra sería encontrando primero una fórmula para la derivada. Recuerde que el resto de Lagrange es la n más 1 derivada evaluada en cierto cita que uno no conoce. Okay. Por, en este caso, x a la n más 1 entre n más 1 factorial. Okay. De esta fórmula solo hay una cosa que uno no conoce bien y es la fórmula de la n más 1 derivada. Okay. Entonces, si usted empieza a derivar esta cosa que está aquí, uno puede llegar a una fórmula para la derivada. Entonces, vamos a ver. Voy a pensar en f de n primero. No voy a hacer f de n más 1. Primero f de n de x, ¿quién es? Bueno, las cosas pares dan negativas. ¿Okay? Las impares dan positivas. Eso quiere decir que hay un menos 1 a la n más 1 en algún lugar. N más 1.
Si n es par, esto me da negativo. ¿Ok? Y si n es impar, esto me da positivo. Entonces la primera parte de la fórmula estaría correcta, que es el signo. ¿Ok? Aparte, el denominador son puras potencias. Si tengo segunda derivada, x2. Tercera derivada, x3. Cuarta derivada, x4. No es nada difícil deducir que aquí debería ir x a la n. ¿Ok? Después tengo 1, 2, luego 2 por 3, luego 2 por 3 por 4, luego 2 por 3 por 4 por 5, luego 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Y así sucesivamente. O sea, aquí tengo 2 factorial. Aquí tengo 3 factorial. 4 factorial. 5 factorial y ahí sigue la fiesta. ¿Okay? Vean que aquí sería derivada 4, 3 factorial. Derivada 5, 4 factorial. Derivada 6, 5 factorial. Entonces derivada de n debería ser n menos 1 factorial. ¿Okay? Esta es la fórmula general de la derivada. ¿Para qué estoy averiguando eso? Bueno, para encontrar esta parte. ¿Okay? Recuerden que este es el resto. Bueno, este es el error. ¿Sí? Pues nada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar esta cosa y evaluarla. Tomo Fn más 1. Como es Fn más 1, voy a evaluarla en cita. ¿Okay? Fn más 1 sería sumar 1 aquí. Vean que aquí quedaría menos 1 a la n más 2, que es lo mismo que menos 1 a la n. Aquí quedaría n factorial. Y abajo x, perdón, x a la n más 1, pero estoy evaluando en cita. Entonces me queda cita a la n más 1. ¿Okay? Esta parte es como más compleja hacerla de esa forma. Pero, bueno, no más compleja, digamos. Requiere más trabajo que ir probando uno por uno, tal vez. Entonces, toda esta cosa que tengo aquí es exactamente menos 1 a la n, que como está en valor absoluto no viene al caso. Luego n factorial sobre n más 1 factorial, que es n factorial, por n más 1. ¿Sí? N más 1. Disculpa esta cosa. Por x a la n más 1. Esto lo puedo cancelar. Entonces este sería el resto de Lagrange. ¿Sí? Voy a borrar todo. Entonces el resto tiene la fórmula. Ah, bueno, y me faltó el cita, ¿verdad? Entonces sería x a la n más 1 sobre cita a la n más 1 por n más 1, ¿verdad? N más 1. Aparte cita estaba entre x y el centro. X y el centro que es 0. ¿Okay? Hasta ahí estamos claros, mi estimada, no sé quién. Sí. Ok. Entonces vea que es un poquillo de trabajo, pero bueno, sí. Ahora, lo que me están pidiendo es use para aproximar logaritmo natural de 1.2. Entonces, ¿quién sería x? ¿A dónde debo evaluar mi función? En 1.2. Quiere decir entonces que ahora debo cambiar este x por 1.2. Entonces, el error de esa aproximación, de la aproximación del logaritmo natural de 1.2, sería exactamente evaluar esta cosa, 1.2 a la n más 1, sobre este señor. Esto lo voy a hacer en esta parte. Bueno, voy a escribir aquí, no importa. Teta a la n más 1 por n más 1. ¿Okay? En particular, bueno, aquí el único valor que no conozco explícito es este, ¿ok? Y los n's, pero los n's los vamos a usar ahorita, ¿ok? Aquí sería 1, entonces teta pertenece entre 0 menor que teta. Estaba centrado en 1, ¿verdad? Aquí era 1.
Entonces aquí es 1. Sería 1 menor que teta menor que 1.2. ¿Sí? Porque estamos evaluando en x igual a 1.2. Si elevamos a la n más 1 todas estas partes, todo aquí queda 1, aquí n más 1, aquí n más 1. ¿Okay? Si le doy vuelta, me queda que 1 es mayor que 1 entre teta a la n más 1. Entonces, esta expresión es más chiquitita que 1.2 a la n más 1 por 1 entre n más 1. ¿Okay? Hasta ahí estamos claros, Erika. Todavía yo sé que no se ve qué es lo que está pasando, bueno, o hacia dónde voy, pero estamos claros cómo he llegado hasta aquí. Sí, más o menos. ¿En qué parte más o menos? En la parte que está en celeste al lado derecho. Ok. Estamos de acuerdo en cómo llegar a esta expresión. Fue usando la fórmula de la derivada, evaluándola en cita y metiéndola en la fórmula del resto. Ok, eso es esta parte. Después de hacer eso, como estoy evaluando en 1.2, esta es la fórmula, perdón, era centrado en 1, entonces esto es x menos 1 a la n más 1, perdón. Ajá, entonces, aquí era 1.2 menos 1. Me disculpo, este estaba centrado en 1, no en 0. ¿Okay? Pero bueno, es un pequeño detalle. Entonces aquí sería esto menos 1. ¿Okay? Esta expresión la voy a evaluar en... Voy a borrar rápidamente nada más. Entonces me queda que el error era menor que 1.2 menos 1 a la n más 1 sobre 1, que era por lo que habíamos acotado cita, por n más 1. ¿Okay? ¿Okay? Y eso era por la fórmula que habíamos encontrado, que era x menos 1 a la n más 1 entre teta a la n más 1 por n más 1. Era la fórmula del resto. R sub n sería. ¿Okay? Muy bien. El teta estaba entre el centro, que es 1, y 1.2. Entonces, lo que estamos haciendo es nada más acotando esta parte, esta expresión. 1 entre esto, ¿okay? Para eliminarlo de la expresión. ¿Okay? Y nada, nos queda esta cosa. ¿Okay? Esta cosa solo tiene números y n's. Y usted quiere que, según ellos, que eso sea menor que 0.5 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿usted qué es lo que quiere? Que esto sea menor que 0.5, que es un medio, por 10 a la menos 5. Entonces, lo que yo le recomiendo es que tome esto. Esto debe ser menor que esto. Entonces, haga una tabla de valores. Ponga aquí n, ponga aquí la fórmula en rojo, la fórmula. Y ahora sí, ¿qué pasa en n igual a 1? ¿Cuánto da esto en n igual a 1? ¿Es menor que esto? ¿Sí o no? En 2, en 3, hasta que en algún valor ya se cumpla esta desigualdad. Y en ese momento, en ese valor de n, que en particular creo que es 7, porque aquí lo hace don Marco Alfaro, digamos. En 7 exactamente, se le va a cumplir esta desigualdad para n igual a 7. Así es como se hace en general. No sé si le quedó más o menos claro. Sí, ya agarré la idea. Sí, bueno, si quiere puedo intentarlo, ok. La cosa es que uno tiene que calcular el resto de Lagrange en general, acotarlo, y cuando le queda ya una expresión, cuando usted luego evalúa el x, le queda una expresión que solo depende de n, toma eso y dice, bueno, ¿para qué valor de n eso será menor que esto? Y hace una tablita y empieza a probar. Es como una forma más rápida en vez de estar calculando uno por uno, porque ¿qué pasa si el n hubiera sido 15? Uno no se va a poner a calcular los 15 polinomios, digamos, evaluados en tal valor. Estaría medio raro. Creo que Walker hace
no eran impropias, eran Taylor. ¿Dónde está? Vamos a ver. En algún lugar tiene que estar Taylor. Taylor. Aquí está. Polinomios frecuentes, derivadas, aproximaciones. Fue que... Bueno, él hace una explicación bien brava de cómo hacer aproximaciones de forma correcta y demás. Eso no es nada sencillo. Vamos a ver. Ok, vea, aquí hay un ejemplo. Igualito a ese. Solo que es mucho más fácil la derivada. Pero dice, hay el polinomio Maclaurin de esta función, todo bien. Y dice, de grado tal que la aproximación tenga una exactitud de al menos 3 términos decimales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, técnicamente es que esta cosa sea menor que 1 entre 10 a la menos 3. O 1 medio por 10 a la menos 3. Pues nada, lo que le toca hacer es calcular la enésima derivada de a la x, que eso está muy fácil. La enésima derivada de a la x es a la x. La fórmula del resto es fn más 1 de zeta, bueno, de teta, sobre n más 1 factorial por x a la n más 1. En este caso es x y no x menos 1, como en el caso anterior, porque está centrado en 0. Entonces toma la n más 1 derivada y la evalúa en zeta. Entonces queda de esta forma. ¿Okay? E a la zeta y todo lo demás queda igual. El error, ¿ok? En particular dice... la aproximación de E era. Pero no sé, aquí creo que no lo dice. Hay un... Ok. Ah, bueno, sí, perdón, aquí está. Evalúe en 1 y calcule la aproximación de esto con 3 decimales de exactitud. Entonces, en el X donde tiene que evaluar, si vamos a evaluar E a la X en 1, el polinomio también deberíamos evaluarlo en 1. El polinomio de Taylor. Entonces, si evaluamos el polinomio de Taylor, también evaluamos el resto. Aquí habría que evaluar en 1. Aquí evalúan en 1. Eso es lo que hacen aquí. Lo evalúan en 1. Entonces, el error de esa aproximación sería esta expresión, que es este valor. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, la exponencial con teta hay que acotarla. La exponencial es una función creciente y tenemos esta desigualdad. ¿Por qué? Porque teta lo evaluamos entre 0 y 1. Entonces podemos aplicar esto, la exponencial a ambos lados, y nos queda esta desigualdad. En particular, e a la teta es menor que e a la 1 y e es menor que 3. ¿Ok? Porque e es 2 puntos y resto. Pues nada, estamos acotando ahí puro y duro. Luego, nos queda que esta expresión es menor que 3 sobre n más 1 factorial. Y lo que usted desea es que tenga 3 decimales de exactitud por lo menos. Entonces, según la definición de decimales de exactitud y demás, uno debería acotar esta expresión o el error debería ser más chiquitito que 1 entre 10 a la 4 para tener 3 decimales de exactitud, más o menos. ¿Okay? Pues nada, entonces agarre una tablita de valores. Bueno, en este caso, Walker primero hace unas desigualdades, pasa esto para acá, pasa esto para acá, le queda esta desigualdad. Y ahora la pregunta es, ¿para qué valor de n más 1 factorial es mayor que 30.000? Pone el valor de n, pone los factoriales y se fija en qué momento o a partir de cuándo ya esta desigualdad se cumple. En el momento en el que esa desigualdad se cumple, ese es el valor de n, bueno, más 1 sería, que sirve para ese tipo de argumento. En este caso, n más 1 debería ser 8, entonces n debe ser 7, para que el resto sea menor que 1 entre 10 a la 4 y se aseguren por lo menos 3 decimales de exactitud. No sé si eso responde un poco mejor a su pregunta. Sí, listo. Gracias. Ok, perfecto. Sí, esa es como la parte más difícil, en mi opinión personal, de de Taylor en general. ¿Okay? Aquí viene otro ejemplo, ¿okay? De eso, de cómo acotar y demás. Miren, una cosa gigante. Entonces los puede ver ahí. Esos ejemplos de Walker son bastante buenos. ¿Okay?
Bueno, esa parte sí viene un poco más desarrollada que la de Marco. Marco lo hace mucho a fuerza bruta. Pero, por ejemplo, el problema es como que el n fuera muy grande. Entonces ahí hay un gran problema. ¿Saben? Por eso saben también en las notas de Walker estas fórmulas generales para los restos y cosas por el estilo. Muy bien. Bueno, en realidad creo que ahí, gracias a las preguntas que han tenido con los ejemplos, también hemos podido avanzar en cómo manejar eso del resto de Lagrange y cómo ir acotándolo. ¿Okay? Cómo evaluar el zeta y demás. En realidad no tengo mucho más que decir sobre eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la semana. ¿Okay? Porque de la parte de la materia de hoy es técnicamente lo que es cada uno de los ejemplos que han pedido es técnicamente cómo calcular restos y demás. No sé si alguien tiene preguntas sobre las cosas Profe, que ven acá. ¿usted podría explicar el ejercicio o el ejemplo 8 y 9 de la lectura semanal? Claro, claro, con mucho gusto. Gracias. 8 y 9, vamos a ver dónde están. 8 y 9. Aquí habla sobre el error. El error técnicamente, como les decía la clase pasada, es la función menos el polinomio de Taylor. ¿Okay? Que es el resto de Lagrange, al final de cuentas, en valor absoluto. Muy bien, y nada, salen los valores absolutos que no puedo acotar. Ejemplo 7, 8 y 9, me dijo, perdón. Sí, 8 y 9. Ok, muy bien. Ok, entonces dice, use el polinomio de Taylor de orden 3 sentado en 60 grados asociado a la función coseno de x para aproximar coseno de 50 grados con expresión racional en términos de pi y de raíz de 3. Cuando dicen expresión racional es que uno escribe el polinomio de Taylor y lo que le quedan son puras fracciones, ¿ok? Que van a quedar en términos de pi y otro tipo de argumentos, ¿ok? Eso es todo lo que se refiere cuando dice función racional de esa forma, que quede como una fracción. Esta es una expresión racional en términos de pi y raíz de 3. Eso es todo. Muy bien, entonces, pues nada, calculamos el polinomio de Taylor de orden 3, pues usando la fórmula explícita. ¿Okay? Este es el polinomio de Taylor. ¿Okay? Aparte, de una vez calculan el resto de Lagrange, ¿okay? Que es nada más la derivada evaluada en zeta, la cuarta derivada evaluada en zeta de coseno, entre 4 factorial por x menos pi tercios. ¿Okay? Ahí no hay ningún problema. Ahora, pi tercios es 60 grados, ¿verdad? Esta cosa es pi tercios. Y 50 grados es 5pi entre 18, supongo, digamos, no hay mucho que decir. Entonces, el centro es este. Acuérdense que teta siempre está entre el centro y el x. En este caso, el x que vamos a evaluar es 50 grados, que es 5pi entre 18, como dice aquí. Pues nada, entonces sustituimos x por 5pi entre 18. Entonces, coseno de 50 grados es este polinomio evaluado en 5pi entre 18 y nos da estos valores. Entonces, esto sin el resto es la aproximación. ¿Okay? Ahora, el error es tomar el resto de Lagrange en valor absoluto, que es este valor que está por acá, y igual evaluar en 5pi sobre 18. Cambiamos este x por 5pi entre 18 y nos queda esta expresión. Entonces, este es exactamente el resto de Lagrange, ¿ok? Que también es exactamente el error. Ahora, esta expresión, no sé si hay que acotarla, vamos a ver. Acote el error de dicha expresión usando el resto de Lagrange. Cuando dice acote, es lo mismo que antes. Hay que hacer que esto sea menor que algún valor. ¿Qué valor? Bueno, cualquier valor que sea un poco más grande que esto. Por ejemplo, pi cuartos y esta otra parte que está aquí abajo, eso lo puedo dejar exactamente igual. ¿Okay? En particular, acotar seno y coseno es una cosa muy sencilla.
2, 5, 1, 9, 4, 24. ¿Sí? Coseno de x en valor absoluto siempre es menor que ¿quién? Siempre es menor que 1. Entonces, esto tiene una cota. ¿Quién es esta que está aquí? Esta es una cota de esta expresión. ¿Okay? Si quiere que sea una cota racional, o sea, que aquí no hayan números irracionales como pi, y pi es menor que 4. Entonces, esto sería menor en particular que 4 a la 4 entre 2, 5 y no sé cuántos más números hay. Profe, ¿Sí? pero una pregunta, ¿de dónde sale ese pi a la 4? Este señor, Ujú. de la resta de este valor de x, ese valor de x evaluado en 5 pi entre 18. Entonces habría que poner 5 pi entre 18. Menos pi tercios. Todo eso a la 4, ¿verdad? Esa es la parte del resto. Es esta. A la 4. Entonces, de ahí, asumo que sale de aquí. Habría que hacer esa resta. No sé cuánto da. Da, ya le digo, como 1 entre 16, algo así. Bueno, pi entre 16 o algo por el estilo. Okay. Pero si usted hace esta suma, bueno, esa resta, la eleva a la 4 y la divide entre 24, le da esta expresión que está por acá. El pi a la 4 es porque esto queda pi a la, algo por pi entre no sé qué. ¿Estamos de acuerdo? 6 por 3, 18, sería como menos pi a la 4 entre 18. No, sí, entre 18 creo. Esta cosa acá creo que le queda esto, como estaba elevado a la 4 queda positivo. Esto quedaría elevado a la 4, tiene que dividir entre 24 y demás. Creo que eso da esto. Okay. De ahí sale eso. No sé si le queda claro. Sí, ya entendí. Ujú. Bien, ahora vamos al otro ejemplo, ¿verdad? También. Ajá. Ok. Entonces, ejemplo 9. Muy bien, es muy parecido. Es técnicamente lo mismo. Solo que dice utilizando la forma de tela obtenida en df de x de orden 3 alrededor de pi. No, no sé qué. Calcule la aproximación de seno de 25. Ok. Bueno, yo no lo haría así. Ok, no es por nada, pero hacer esto de esta forma es hacerse un enredo, creo yo. Ok. ¿Qué sería lo mejor? Lo mejor es de orden 3. Tome seno. Calcule 3 derivadas. Bueno, 4 derivadas para hacer el resto de Lagrange. Después de que calcule las 4 derivadas, hace la fórmula de Taylor en 30 grados. ¿Ok? Y se evita este montón de rollos y dramas terribles de esas sustituciones que a veces son como muy difíciles de entender. ¿Ok? Puedo explicársela, no tengo ningún problema, pero lo más fácil era hacerlo de esa otra manera. Y le va a quedar exactamente el mismo polinomio. Más bien, mucho más fácil. Y ni siquiera tiene que preguntarse por la cuarta derivada y la fórmula de la cuarta derivada, ¿quién es? Usted ya la hizo derivando. ¿Ok? Sí, de hecho yo lo hice así, o sea, como siempre lo hemos hecho y sí me dio igual. Sí, sí, Ya, sí. pero ya empecé, bueno, me quedé pegada en lo de la parte del error. Ok. Sí, pero hacer esto es un drama, en mi opinión personal. Es un Sí. drama espantoso para algo muy sencillo. ¿Ok? Si fuera que tuviéramos que calcular, no sé, grado 10, ya ahí uno lo piensa más, porque ahí sí esto sería bastante útil. Pero bueno, muy bien. Entonces, como usted lo hizo de la forma más sencilla, que en mi opinión personal, ok, ahí tiene el resto, todo bien. El centro es pi sextos y este señor es x. El x lo volvemos a evaluar, es el mismo rollo que antes. Evaluamos en 25 grados, que es 5 pi entre 36. Evalúa el polinomio y el resto. Le queda esta fórmula que está aquí. Solo esta expresión da este valor, que es la aproximación. Y el resto es lo que hay que acotar otra vez. Entonces, quedaría seno, perdón, vamos a ver, queda seno de cita entre 24. Esta cosa que está aquí, pues nada más se evalúa
esto queda igual a seno de zeta en valor absoluto, eso es menor que 1. Siempre seno y coseno son muy fáciles de acotar. Solo hay una en la práctica en donde uno sí le piden una cota más fina. Cuando digo más fina es que a veces uno puede hilar un poco más delgado, ¿ok? Por decirlo de esa manera, ¿ok? Una cota de seno es 1, pero puede que dependiendo del valor de zeta, si zeta está entre cierto valor y cierto valor, uno puede hacer que sea más pequeño que otro, como esta cosa que está por aquí. ¿Sí? O sea, uno puede hacer uso de la gráfica y demás. Muy bien, entonces esto es menor o igual que 1 por pi a la 4, pi es menor que 4 y esta sería una aproximación, perdón, una aproximación, una cota de este error que está por acá. ¿Okay? Ya esta es una cota, ¿ok? Pero bueno, Jennifer aquí se va a esto para no tener que utilizar un número, perdón, un número irracional que tiene infinitos decimales. Entonces prefiere uno que tenga decimales finitos en este caso y que me quede una fracción, que son más manejables. No sé si eso responde a sus preguntas. Sí, pero bueno, no entiendo por qué, bueno, el pi cuarto supongo que sale De aquí otra vez. de, ajá, Técnicamente aquí ok, 6 por 6, 36. Entonces quedaría de esta forma. 5pi menos pi menos 6pi serían menos pi dividido entre 36. Y esta elevado a la 4. Entonces quedaría pi a la 4, que es este de acá. 24 por 36 a la 4. Eso es esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Es de aquí. ok, sí, ya lo entendí. Ok, qué dicha, qué dicha. Gracias. Bueno, con mucho gusto. No sé si los demás participantes tienen dudas. Vamos bien. Ok. Pues nada, eso es. Profe, Sí, dígame. ahí el pi queda positivo porque queda con valor absoluto, ¿verdad? No, en realidad queda positivo. Bueno, si no estuviera la 4, sino que estuviera la 3, quedaría positivo por el valor absoluto, correcto. Pero como está elevado a la 4, todo número elevado a un número par es positivo. Ok, entonces de igual modo siempre queda positivo. Sí, ese no tiene quite por ningún lado. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Bueno, en la solución de Marco, No, Marco. bueno, es que más bien es como, bueno, no sé si fue el que se equivocó. En el ejercicio 16, Página, no se acuerda cuál. no. No importa, pero está casi al puro final. Aquí está. En ese ejercicio, Sí. la parte B dice que hay que, Ajá. ajá, entonces, perdón, la parte C. Ok. Ajá, ahí, hay que, digamos, él vuelve a integrar, bueno, yo integré el resto en la parte B Ajá. y él lo vuelve a integrar, Pero volvió a pero yo no integrar sé. el mismo resto que tenía aquí. Para ver. Ah, Él debería integrar este de acá. Y ese es el que ajá, está integrando, ¿sí? Ese fue el que usted integró también. ajá, pero él vuelve a integrar el, digamos, con el X a la 21. No sé si me... Es que en el 15, digamos, Ah. lo hace diferente. Bueno, nada más por cualquier cosa. Lo que le están pidiendo es una aproximación de esa integral, ¿verdad? Ajá. Ok. Yo Y creo tener la respuesta a la pregunta de la compañera. ¿Cómo? Ah, Eh, no sé. Dígale. Es que en la parte B le dicen que aproxima la integral de x por f de x. Entonces eso Ajá. le suma un grado a toda la expresión de Taylor, al polinomio de Taylor. Entonces al integrarlo, es lo que realmente integra, porque se multiplicó por un x, es x a la 21. Ah, ok, ya. Eh, Listo. Ok, no, entonces olvídelo, profe. Gracias. sí, quedó bien. Ya, Sí, quedó ya, claro. sí, ya.
Es que creí que él se había equivocado, pero no sabía que era X, o sea, integrar X y sumarlo en grado. No, listo, ya. Gracias. Ah, ya entendí. Esta es la de f, este es f de x y él multiplicó por x toda esta expresión, entonces queda x a la Ajá. 21. Eso es lo Yo que creí que dijo. se había equivocado. Ajá. Ah, ok, ok. Gracias, gracias, compañero, Listo. pues yo no había entendido la pregunta. Con gusto. Bueno, por allá. ¿Más preguntas? Bueno, me alegra mucho que le estén sacando provecho a todo este material, la verdad. Está muy bien hecho. Bueno, las otras veces que di cálculo me deseaba tener algo así como para que la gente tuviera las cosas hechas así bien bonitas y se fuera guiando. Está súper bueno este material de Marco. Bueno, más preguntas. Pueden preguntar de integrales impropias también. ¿Cuándo es el examen? Ya ni me acuerdo ahorita, ¿verdad? No me acuerdo, pero no, es ahorita. Creo. Muy bien. El 23. Ah, no, pues todavía falta un montón. Tenemos que ver desarrollo limitados y otras cosas. ¿Okay? Desarrollo limitados es parecido a Taylor en cierto sentido. Van a ser fórmulas similares a Taylor, pero con, en vez del resto de Lagrange, se utiliza otra cosa que se llama el resto de Young. ¿Okay? Si alguien quiere pegarle una leída, creo que la materia en sí todavía no está. Pero, bueno, la materia así resumida, toda bonita, todavía no está en mediación, pero es muy parecido, nada más que lo que cambia es ¿cómo es que se llama? Ay, el resto, que ahora no es el resto de Lagrange, sino que es el resto de Young. Qué bonito esto que hizo Jennifer aquí. Y se utiliza para calcular límites, aproximaciones de integrales y otro tipo de cosas ahí, para series de potencias y demás. Muy bien. Bueno, sinceramente no tengo nada más que decir por hoy. Si tienen alguna duda, la vemos antes de irnos o no, pero técnicamente con todas las cosas que me preguntaron, se explican cada una de estas cosas de acá. ¿Okay? Me dice Francela. Como el viernes es feriado, ¿no va a haber clase? ¿O sí? Excelente pregunta, Francela. Voy a preguntar. Está bien. En realidad lo que podríamos hacer es que, la verdad es que feriado no, como no puedo salir, o voy a ver qué pasa. Ahí podría conectarme un rato como para dudas o así. Pero podría conectarme como para los dos grupos. Entonces, sí. O si quiere tenerlo feriado, pues la verdad es que podemos darlo feriado. Yo no tengo ningún problema. Igual no me lo pagan. Creo. O no sé si es feriado pago, pero sí. Y me dice Raúl, profesor, ¿cómo se saca la fórmula para derivada con el resto? Ah, esa es una buena pregunta. Pues vamos a ver a dónde está lo de derivadas. Para ver si me acuerdo. En realidad, lo único que uno hace es lo siguiente. Es que no sé si hay alguna por acá. En el ejemplo que vimos, que ya no me acuerdo cuál era. Creo que eran los ejemplos de arriba donde se calculaban derivadas. Bueno, no importa, voy a agarrar cualquiera de los que están por acá. Ok, por ejemplo, digamos, ¿quién fue el que me preguntó? Don Raúl. Digamos que nos piden calcular el polinomio de Taylor de esta cosa. Ok, aquí está el polinomio y este es su resto. Okay. Entonces te dice, bueno, ¿cómo calculo el resto? Porque ese no sería exactamente el resto de Lagrange, pero no importa, es un resto y nos va a servir. ¿Cómo sería el resto de la derivada de esta función? Digamos que este es f. ¿Okay? Entonces f es esta expresión. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería el polinomio de Taylor de f'? Pues derivamos esta cosa. Entonces me quedaría 2x más 4x3 más, y lo único que hace es derivar esta expresión. La derivada sería 6x a la 5 y todo lo demás queda igual. En este sentido, z
más 1 a la 4 es una simple constante. O sea, la cosa que tenía teta, ese es teta, lo que Marco ahí lo llama z, ¿okay? Ese teta, pues nada más queda ahí porque es una constante. En realidad, si usted se va a las notas de Miguel Walker, él explica que cuando uno deriva esta cosa también cambia, y ya no es teta, sino que es z, o cosas por el estilo. ¿Okay? Pero bueno, eso es todo un drama que no viene al caso. ¿Está bien? No sé si eso responde a su pregunta, don Raúl. Y no sé si también respondía a la pregunta de Francela. Yo le aviso, digamos, en realidad voy a preguntar. Si me dicen que no haga loco y que no hay clases, no hay clases. ¿Eso respondió a su pregunta? Sí, qué dicha, Raúl, me alegra. Muy bien. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo esperar? Profe, Sí, sí. yo, Dígame, ya, aproveche. el ejercicio 5, la parte C, es que no entendí muy bien lo que Marco hizo. Marco el incomprendido. Ejercicio 5. Era el de abajo. Aquí está. Vamos a ver, parte. Híjole, chanfle, sorry, perdón. Se me regó el agua. Lo siento. Un accidente aquí. Ay. Mi calculadora quedó llena de agua. Nada más permítame un momento porque para arreglar este problema. Ok, lo siento. Pero se me hizo un reguero aquí. Ok, perdón, ¿cuál era? ¿Qué parte? La C. La C. Ah. Esa parte es bastante interesante porque la cota del error creo que no es una cota común y silvestre. Vamos a ver. Muy bien, bueno, la primera parte es simple y sencillamente lo del problema de Clouding. Aproximar con el valor en 58 grados, entonces hacen el mismo rollo de siempre. Ok. Entonces otra vez buscan el valor en donde tiene que evaluar para que la cosa dé 58 grados. Ok, aquí sí lo hace explícitamente como yo casi siempre lo hago. Les da esta expresión. Ok, eso da el polinomio. En la parte C, bueno, el centro es 0, el valor que hay que evaluar es menos pi entre 90. Él intenta construir esta expresión. ¿Por qué intenta construir esa expresión y no dice que la cota más rápidamente? O sea, ¿por qué no dice nada más que esta cosa es menor que 1/6 por x a la 3, que sería pi entre 90 a la 3? ¿Ok? Seno de lo que sea en valor absoluto es menor que 1. Entonces, esta cosa es exactamente una cota de este error. ¿Ok? Pero no es la cota que me están pidiendo. Ahí ese es un problema. Entonces, si solo le pidieran una cota del error, esta sirve porque seno es menor que 1. Entonces, esta cosa sería fácil, es facilísima de acotarla. ¿Okay? El problema aquí es que no me están pidiendo esta cota, me están pidiendo una cota más fina. Esta cosa es más pequeño que esto que está acá. ¿Okay? Entonces, para él encontrar eso, él va a acotar la función seno de x, pero de una forma más fina. ¿A qué se refiere? Si usted se va a la función seno empieza en 0 y ahí va para arriba. ¿Ok? Entonces, por aquí creo que está como pi tercios. Está más pi tercios. Menos pi entre 90. Vamos a ver. Vamos a ver, está por aquí. Por ahí va la cosa. ¿Ok? Entonces, si yo evalúo seno, vamos a ver, entre zeta más pi tercios, ¿ok? Yo sé que esta cosa, bueno, si tomo esto, que está por acá, vamos a ver.
Zeta más pi tercios, yo sé que es menor que pi tercios, eso sí está claro. Esto tiene un término más grande. ¿Ok? Aplico seno a ambos lados. Entonces, seno de zeta más pi tercios es menor que seno de pi tercios. ¿Ok? Y seno de pi tercios es raíz de 2 entre 2. Lo que está haciendo es como hilando un poco más. Déjeme pensar cómo se lo digo en la gráfica de seno. Es que técnicamente lo único que está haciendo es haciendo una cota más fina. No sé cómo explicárselo de otra manera. Técnicamente lo que está haciendo es que no utiliza la cota de 1 porque la de 1 es muy grosera. La de 1 está muy alto, digámoslo así. 1 está por aquí. ¿Okay? Entre 1 y menos 1 en valor absoluto es mucho. Él está tomando técnicamente un valor intermedio entre estos y estos valores. ¿Okay? Entre estos valores él está tomando uno, que es este que está por acá. ¿Okay? Por eso es que le queda un valor menor que 1. No sé si eso responde a su pregunta. ¿Cómo a uno se le ocurre eso? Pues eso sí es un poco más complicado, pero técnicamente usando el truco que hace Marco aquí. En realidad no hay una forma como más astuta de hacerlo. ¿Okay? Tal vez usando la gráfica y viendo algunas cosas, pero si ve algo parecido en el examen, pues use este truco de Marco, el que está usando Marco aquí. Que es tomando el ángulo y ver que ese ángulo es menor que tal cosa y haciendo el calculito. ¿Okay? No sé si eso responde a su pregunta. Creo que fue como... No sentí que fue como la mejor explicación de mi vida, pero no sé si eso le ayudó un poco. Si no, intento explicárselo de otra manera. No, sí, comprendí. Sí. O sea, lo que hace es hilar un poco más fino. Eso es, técnicamente. Y es porque se lo piden. Si no, uno pues no lo hace. ¿Ok? Técnicamente, entonces él dice, no, entre menos 1 y 1 la cosa es muy, muy, muy grande. Entonces voy a agarrar algo un poco más pequeño. Entonces hace más pequeño el intervalo, técnicamente. ¿Ok? Y ahí se agarra. Eso es todo. Ok, gracias. En realidad, vea que aquí uno puede sumar pi tercios en todos lados. ¿Ok? Que eso es lo que en realidad él está haciendo, nada más que no lo pone. Usted tiene esta desigualdad. Entonces él suma pi tercios en todos lados. Entonces aquí queda pi tercios más, bueno, menos pi entre 90. ¿Ok? Luego aplica seno en todos lados. Entonces seno aquí, seno aquí, seno aquí. ¿Ok? Y pues nada, o sea, lo que dice es de seno de esto, en particular entre este valor, que no sé cuál es. Vamos a ver, sería 30 y 30, 29. Entre 29, aquí 90 pi. Y para todos los ángulos, voy a llamarle a este ángulo alfa. Para todos los ángulos entre 29 pi entre 90 y pi tercios, si usted se va a la función pi tercios, perdón, seno, vamos a ver, entonces la función seno es como ahí. ¿Okay? Estos dos valores, están como por aquí, entre esto y esto. ¿Okay? Entonces, entre esos valores, la función seno es creciente. Entonces, yo puedo aplicar seno a ambos lados. Puedo aplicar seno aquí, seno aquí, con este ángulo y seno a este ángulo. Y las desigualdades se mantienen. ¿Ok? Entonces, este valor en este ángulo, entre este señor y este otro, es menor que seno de pi tercios. O sea, la función seno es creciente, entonces puedo aplicarla en toda la desigualdad. Eso es técnicamente lo que está diciendo. ¿Ok? Y ya, pues como eso es menor y es menor que 1, entonces sirve como una mejor cota todavía. ¿Okay? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Aprovechen, porque si no me despido. Profe, ¿cómo puedo hacer una cota en base a 10 con una aproximación de dígitos que tenga sentido, digamos? Con ¿Cómo respecto a otra cuando, vez?
cuando Marco Alvaro, bueno, resuelve algunos ejercicios, él hace cotas en base a 10. ¿Cómo puedo aproximar esa cota en base a 10 que tenga sentido con los dígitos exactos de la aproximación? Cuando usted me dice en base 10, supongo que se refiere que dice que el error es menor que 1 entre 10 al algo. Ajá. Ah, ok. Eso no es en base 10. Nada más es que, por ejemplo, si uno en cada libro que lee debería preguntarse a qué se refieren ellos con decimales de exactitud. Por ejemplo, muchos libros dicen que cierta cosa tiene 5 decimales de exactitud si esto es menor que 10 a la menos 5. ¿Ok? Otra gente dice que que la cosa tiene 5 decimales de exactitud, o se dice que tiene 5 decimales de exactitud si esto es 0.5 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Pero aunque usted no lo crea, ninguna de estas dos cosas le asegura a usted que de verdad vaya a tener 5 decimales de aproximación. O sea, le dice que, o sea, así es como se define, pero no se los asegura. Más bien, de esta forma le aseguran 4 decimales de exactitud más o menos. ¿Okay? Ahora, si uno necesita por A o por B de verdad los 5 decimales de exactitud, ¿cómo lo hace? Bueno, esa cosa se las trae y es bastante complejo. Y le recomiendo que se venga a esta parte. ¿Qué se me hizo? A donde Walker habla de toda esta parte de decimales de aproximación, que esa sí es una cosa mucho más pesada. Y él empieza a explicar cómo hacer para que de verdad me den exactamente los decimales que necesito. ¿Okay? Pero se las trae, es una cosa bastante pesadilla de leer, pero bueno, se lo puede leer por ahí. Sí, ¿Sí? de hecho preguntaba eso porque leí esa parte y noté que lo que hace es encerrar el error de aproximación en un intervalo. Ajá. Y así compara los dígitos aproximados que tiene, pero Sí. cuando acoto eso, quiero, o sea, tener como una cota más exacta, una notación científica, por 10 a la algo, Sí. que me indique eso. ¿Fue pregunta o fue afirmación? No, era sobre la pregunta a qué me refería. Ah, pues ¿cómo hacerlo, Dave? Como él dice aquí, es una cosa ahí como como ensuciarse demasiado las manos. Y no es una cosa tampoco como que muy sencilla. Se las trae. Y hay como que empezar a probar. Es como, no sé si usted se ha preguntado cómo calcular, por ejemplo, raíz de 2, decimales de raíz de 2. Sí, sí me lo he preguntado. Es una cosa parecida, digamos. Uno lo que hace es aproximarlo por fracciones. Usted agarre y, por ejemplo, raíz de 2 es 1 punto y resto. Entonces, entre 1 y 2 toma un medio. Ahora, raíz de 2 está a la derecha de un medio o a la izquierda de un medio. Dependiendo de dónde está, entonces parte a la mitad. Luego se pregunta, ¿está a la izquierda de ese intervalo que me quedó o a la derecha de ese intervalo que quedó? Dependiendo de dónde está, elige otra fracción en medio. Y ahí se va. Entonces, entre más parte usted el intervalo, más se va acercando. Es algo parecido. Sí, pero es difícil. Eso sí es bien jodido. Es toda una teoría ahí bárbara que, bueno, se llama como teorías del error y cosas así. Tampoco es que sea como experto en eso, porque esté hablando como cosas que no tienen tanto sentido, pero lo que le estoy diciendo de las raíces y eso sí es así. Esto de Walker no lo he estudiado muchísimo, sí lo he leído 1, 2 o 3 veces, pero al final de cuentas, digamos, uno no se mete en este curso tanto en esta parte. Uno con que sea menor que 1 entre 10 a la algo, uno ya se da por satisfecho. Pero uno sí debe recordar que sea menor, digamos, por ejemplo, que 10 a la menos 5 no le asegura que tenga 5 decimales de exactitud. ¿Okay? Pero por definición se dice que tiene 5 decimales de exactitud. Ah, ok, ya. Okay. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Y en ese sentido, si usted va a algún libro, le recomiendo que lea qué es lo que ellos definen como exactitud. ¿Ok? Porque como le digo, y a veces es
es que la cosa sea menor que 10 a la menos tanto o que sea menor que otra cosa. Ok, muy bien, gracias por la pregunta. Ok, ¿más preguntas? ¿O me despido? Vamos a abrir la cámara. Bueno, entonces creo que está... bueno, ahí hay más preguntas. Muy bien, vamos a ver. Ok, estamos, don Myron. Gracias. Bueno, estamos chiquillos, entonces nos vemos, bueno, tal vez en la próxima clase, no sé si es el viernes, yo les aviso, está bien, pero si es feriado, creo que podríamos darlo feriado para no interrumpir. Igual voy a ver qué decide la cátedra, si los demás compañeros dan la clase y vemos. Pero puede ser como de dudas en general, y para todos los grupos, unas 2 orillas. Pero bueno, ahí nos vemos, que la pasen muy bien. Ahí saludos a todos los que nos ven por YouTube también. Hasta luego.